Este soy yo. Es que tengo que compartir. A ver. Que me dice que tengo que compartirlos. Tengo que darle permiso. ¿Dónde está? Ok. Pizarra cambia diseño. Este problema es que en la versión 20 de Ubuntu no hay Chrome disponible, entonces tengo que usar Firefox. Y eso siempre es un problema. Ok, ok, ok. No, lo bueno es que ya me pueden escuchar. Eh, vamos a ver. Ustedes, pero bueno, con eso. Ah, y los permisos, ¿cómo los otorgo? Los otorgo desde el. A ver, me conecté primero con la máquina, luego con el teléfono. Compartir su pantalla, activar su video. No, no puedo meter a alguien como. Ok. Ok, esto no va a ser. Ok, esto es eso. ¿Alguien sabe cómo le puedo dar los permisos a alguien para compartir pantalla? Solucionar problemas en pantalla con configuración. Video, cámaras, general. Creo que todos podemos, ¿no? No sé. A ver, intenta compartir tu pantalla. Ah, sí, sí, ok. ¿Y por qué a mí no me deja? Es que yo lo intento hacer y me dice que permiso para compartir pantalla debes otorgar los permisos necesarios. No sé. No sé si sea Ah, algo no, de... no, ya vi dónde. Audio en video. Ahora sí. Aló. Ok, creo que ya está, ¿no? Ya me ven. Muy bien. Bueno, vamos a. Pueden ver bien esto, ¿no? A final de cuentas, lo que vamos a revisar ahorita va a ser. Miren, les voy a mostrar. Ok. ¿Saben qué?
voy a compartir, pero la pantalla. Ay, ¿cuál es la pantalla 2? Sí. Ok. Ya acabé. Yo acabo de instalar la versión 2012 de OpenFOAM. Pero bueno, vamos a ver. Ok, exit. No pueden ver la terminal, ¿verdad? No. Bien. CD, CD. Mm, version. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poco de algoritmo, ¿no? Eso no importa en qué tipo de lenguaje de programación estamos usando, ¿vale? Miren, por ejemplo, eh, este programa es para calcular la probabilidad de densidad PDF, eh, la función de probabilidad de densidades de los eigenvalores de SIJ, que es el tensor simétrico es la parte simétrica del tensor de gradiente de velocidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando trabajen ustedes ahora en este, cuando trabajen ustedes ahora ¿cómo se llama? Con Jupyter, la programación se va a poder hacer por bloques. Entonces, pueden incluso, miren, por ejemplo, esa parte, ese bloque, ¿no? Está en Markdown. Si lo pongo como código, cambia. Y bueno, eso está en formato de Fortran. Ajá, y Serling, no, bla, bla, bla. Pero como esto no lo vamos a compilar, eso no nos sirve, solo es para tener una referencia de cuál es el número, qué columna está guardada, qué variable del archivo que tenemos que leer, del box kappa epsilon y el box Reynolds, bueno, el average Reynolds, por eso lo marco así, ¿no? Entonces lo marco como Markdown y aquí, aunque lo demos compilar, pues no compila, ¿no? En cambio, por ejemplo, aquí, esa función, pues aquí ya compiló, ¿no? Ya cambié el número, ¿ya vieron? Y bueno, con esto de Jupyter, tienen la posibilidad de poder saber cuál fue el último bloque que compilaron y en qué orden se ha ido compilando, ¿no? Miren, una buena práctica de programación es siempre, digo, los que ya empezaron con el curso de Python, una buena práctica de programación siempre es la siguiente. Primero, declarar todas las variables o, en su defecto, declararlas, ¿cómo se llama? Declarar mm, todas las funciones y las librerías que se van a utilizar. Por ejemplo, aquí estamos importando NumPy, estamos importando el Linear Algebra para poder calcular los eigenvectores y el H5PI porque vamos a leer archivos formato HDF5, ¿no? Binarios, como lo que ya les había dicho. Entonces yo genero con las funciones que tienen ya estas librerías que están seteadas y compiladas en Python, yo genero mis funciones para leer dx, que sería en este caso el tamaño de la malla, y leer los eigenvalores, eigenvectores, etcétera, que voy a ocupar, ¿no? Pero todo lo que es lectura primero. Eh,
Y bueno, al final de cuentas, aquí también podríamos escribir todo lo que fuera escritura, ¿vale? Miren, por ejemplo, ok. Por ejemplo, aquí en ese segundo bloque, lo que estamos haciendo es leer este archivo, ujú, que bueno, el nombre que tenga puede ser perfil, lo que ustedes quieran. En ese caso es una caja con turbulencia homogénea isotrópica a ese tiempo de cómputo. Esa es la dimensión que tiene y el número bueno, de hecho es 128, pero no importa. Y es el número de CPUs que se utilizó para calcularlo, ¿vale? 8 procesadores y 128 puntos por lado. Luego vienen las variables de campo, que es lo que nos interesa leer. En ese caso, bueno, algo importante antes de pasar a ese bloque. En Python, ustedes cuando definen una función, por ejemplo aquí, dx, aquí ustedes tienen todas las variables que ustedes tienen que poner de entrada. Y esas variables de entrada, pues, normalmente en un lenguaje de programación más antiguo, tienen que declarar cada uno de esas variables inmediatamente abajo y indicarle al compilador si van a ser variables que solo entran o variables que salen o variables que entran y salen. ¿Me explico? ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen que es una variable que entra, no la pueden modificar. O sea, por ejemplo, yo puedo tener aquí, por ejemplo, eh, eh, eigen adimensional del gas, ¿no? El eigenvalor y eigenvector adimensional de la parte gaseosa. Entonces, si esta variable aquí, en la función, en cualquiera que sea, solamente es una variable de entrada, yo no la voy a poder operar. Solamente me va a servir de lectura. Ujú. A lo que me refiero de operar es que obviamente esa variable la voy a poder meter en lado derecho de alguna función o de alguna ecuación que yo quiera realizar, pero no voy a poder cambiar su valor aquí adentro. Ujú. En cambio, si la pongo como entrada-salida, voy a poder, este, ¿cómo se llama? Modificar su valor aquí adentro, pero el valor que modifique aquí no se va a ver afectado acá cuando salga. O sea que ese valor, una vez que recorra todas las líneas de la función y llegue al close y al return, va a regresar, o sea, es la variable de salida que queremos hacer. Por eso no está declarada aquí. Ujú. Y no puede ser solamente una, pueden ser varias, ¿me explico? Y en el orden que ustedes las coloquen, es en el orden que ustedes las tienen que mandar llamar aquí, para que las dé, para que asigne el valor correspondiente. Y bueno, antes que nada en Python, ahora sí, eso es en general, pero antes que nada en Python, eh, ese tipo de, de leyenda con tres comillas a la izquierda, el texto y tres comillas a la derecha, les va a servir para que tengan una buena práctica de programación. Describir brevemente qué es lo que hace la función. Por ejemplo, esta lee el campo y regresa el tiempo físico y de X. En ese caso de X, pues es el mesh size, ¿no? Aquí yo ya eliminé el tiempo físico porque no voy a hacer un cálculo en el tiempo, solamente en el espacio, entonces no lo ocupo, lo quité, pero bueno, al final de cuentas pueden poner esto, ¿no? Lo pueden quitar y dejarlo así, ¿me explico? Por ejemplo, la segunda, lee todo el level set, que es una función especial, y los eigenvalores no dimensionalizados están dimensionados de esa manera, ¿no? Con el tensor de esfuerzo de Kolmogorov en el gas, en el líquido y el promedio, para todos los tiempos, en cada tiempo, en diferentes grupos. Y bueno, aquí hago la lectura de lo que necesito y la regreso. Ujú. Aquí simplemente, bueno, pues yo genero eh, ¿cómo se llaman esas variables cuando son texto? Son mis strings. Y bueno, aquí es la dirección ese programa no está puesto al día, solamente es porque es con mi versión anterior de Ubuntu, entonces ya cambió aquí todo la dirección. Pero al final de cuentas, aquí esto
manda a llamar el directorio carpeta por carpeta donde tiene que entrar hasta encontrar el archivo, el nombre específico, y de este archivo va a leer esta variable. Y esa variable, bueno, pues la tiene que encontrar en el archivo binario, ¿no? La lectura y la escritura de archivo, de cada tipo de archivo cambia la sintaxis, entonces, dependiendo de qué vayan a leer, tienen que ver la librería específica que les sirve para leer ese archivo y cuáles son la información mínima necesaria que ustedes tienen que darle al programa para que pueda acceder a él y para que pueda buscar lo que sea, pues la variable de su interés. Ujú. Por ejemplo, igual yo tengo la costumbre, bueno, eso es muy fácil, ¿no? Y aún así lo pongo. El primer bloque, esto es la lectura del tiempo correspondiente a el tiempo, al step 013, el tiempo normalizado 0, ¿no? Ya el segundo bloque, bueno, el tercero, ¿no? Es el primero, segundo, tercero, es la lectura de los eigenvalores y el level set para todos los tiempos en todos los campos. Ujú. Y bueno, aquí yo declaro mis variables de directorio y de nombre del dato, del archivo. Genero un string, un nuevo string con estos dos y luego lo mando a llamar aquí. Y me entrega esta información que aquí ya vimos en la función. Después, bueno, yo aquí le puedo poner un plotting, que es lo que me interesa ver. Aquí yo tengo la costumbre de, al inicio, todos los valores que yo vaya a utilizar, constantes en todos los plottings y en todo lo que vaya a hacer, el tamaño de fuente, etcétera, pues aquí lo clasifico, ¿no? Y lo hago, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, bueno, pues lo va a utilizar así tenga una o así tenga 200 gráficas, pues va a utilizar siempre el mismo formato, ¿no? Para todo lo que yo guarde. Eh, esa clase de preámbulos los pueden encontrar en internet o ustedes pueden entrar a ver en función de qué tipo de formato quieran utilizar, pues cuáles son las opciones que tienen que activar o desactivar con falso true y cómo llamar, por ejemplo, el font family, el tipo de letra que sea serif, el PGF, el preámbulo, bueno, eso es para guardar un archivo en texto, en LaTeX, pero eso es para otra cosa. Eso yo lo hice para LaTeX, ahora entonces no lo vamos a ver. Eh, Después viene, por ejemplo, obviamente el directorio donde voy a salvar mis gráficas, que no forzosamente tiene que ser el mismo, ¿no? Y bueno, ahora sí viene el bloque como tal donde voy a realizar el cómputo de los eigenvalores normalizados, ¿no? Este bloque calcula un time step y todo el level set, o sea, calcula todo el dominio del gas. Por ejemplo, eh, aquí doy algunas indicaciones de lo que hace. Tenemos que setear o sea, tenemos que definir el tamaño de malla, que es de X, el level set, la función, que es con lo que vamos a discriminar y vamos a subdividir el campo gaseoso en diferentes regiones, y pues los eigenvalores, ¿no? Acordando con la normalización decía la gaseoso, líquido promedio. ¿Ah? En ese caso, pues me interesa la parte gaseosa, pues tomo la gaseosa. Le doy un nombre al PDF que voy a generar, que igual aquí lo puedo cambiar después al final, como pueden ver. Ujú. Y bueno, el layout, ¿no? Esos ya son configuraciones de la figura como tal para la visualización. Y en mi caso, que yo voy a plotear 3 subregiones del campo gaseoso, entonces yo hago 3 subfiguras. La figura 1, 3, 1, o sea, digo que va a ser una fila, 3 columnas, la figura 1. En esta, digo, es de la primera fila, que solamente hay una. De las 3 columnas, quiero ocupar la segunda. Y aquí, de la única fila que hay, que es la 1, de las 3 columnas, quiero ocupar la tercera. ¿Me explico? Yo puedo poner este aquí arriba, este aquí abajo, o cambiar simplemente la numeración de 1, 3, 1 a 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 2.
y me van a aparecer cambiadas. Me van a aparecer, la primera me va a aparecer en el centro, la segunda a la izquierda, la tercera a la derecha, etcétera. Ujú. Este, y bueno, a final de cuentas, cada subfigura que tengo aquí, pues se repite lo mismo, solamente manda a llamar una condición diferente en función del level set, ¿no? Que está definido con un valor menor a menos 20 veces de x. En ese caso está mayor, igual a menos 20 pero menor a menos 5. Y aquí menor a 0, pero mayor, igual a menos 5 de x, ¿no? Y lo que manda, y lo que hace esta función es, bueno, en sí, la parte de ploteo es esta. Para la primera línea, para la segunda línea, para la tercera línea, o para lo que vendría siendo el lambda 1 o el eigenvector 1, el eigenvector 2, el eigenvector 3. Y, perdón, eigenvalor, estamos plotando valores, eigenvalores. Y aquí arriba todo lo que tengo aquí simplemente es el, ¿cómo se llama? Es la manera en la que el array, el vector como tal, lo voy a tratar como si fuera un histograma, ¿vale? Todas estas funciones ustedes pueden buscar en NumPy histogram, en NumPy Gaussian filter, en NumPy axplot y les van a salir las funciones que se están ocupando aquí y todo lo que tienen que utilizar, por ejemplo, NumPy NP, NumPy histogram. Y de aquí les dice NumPy histogram, ok. Ustedes tienen que dar A, beans, range, o sea, esas son todas las opciones, ¿no? Y por ejemplo, la que tienen que dar a huevo es A, que es el array. Es el input data, el histograma está computado en función de esto. El beans, por ejemplo, tiene que ser un integer or sequence of scalar o string. O sea, tiene que ser un tipo de variable específico y aquí se los indica. Y ese es opcional, pueden no darlo. El rango tiene que ser flotante, flotante y es opcional. Y aquí les explica qué es lo que hace, ¿no? Lower and upper range, bla, 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 bla. Normed ball optional. Bueno, ese ya no se utiliza desde la versión 1.6.0. Ya estamos en la 3, creo. No recuerdo. Esperen. Python version. Ahorita estamos en la 3.9.7, entonces ese ya no. Eh, density, weights, etcétera, y les regresa un histograma que va a ser un array. Ajá, y aquí les dice values of the histogram, density and weight, bla, bla, bit age, array of the types. Justamente por eso, aquí en esta función, tenemos dos variables, ¿me explico? La primera está regresando el array, lo que es como tal el histograma, y la segunda está regresando los bits. Ajá, o las barras como tal que vamos a plotear. Por eso bits. Ajá. Después yo a ese histograma le aplico un filtro gaussiano de este valor y después lo ploteo. Entonces yo quiero bins 1. Aquí está. Bins es igual a bins. Contra el PDF. Y bueno, aquí el line width, o el grosor de la línea, el tipo de línea, el color y el label, ¿no? Hago lo mismo para la segunda. Aquí está, ya se dieron cuenta. ND. Aquí está, cambia, ¿no? Que justamente Eigen es un array de tres valores, o sea, estamos teniendo los tres eigenvectores en la misma variable, entonces tengo que llamar al primero, que sería en la posición 0. Es importante que sepan en el lenguaje de programación que vayan a ocupar, si por definición la numeración de las posiciones o de las entradas para alojar información
escalares, variables, etcétera. En las matrices empieza desde uno o empieza desde cero. En Python, en automático empieza desde cero. En Fortran, en automático empieza desde uno, si ustedes no dicen que empiece desde cero. ¿Vale? ¿Sí me explico? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Porque ustedes pusieron aquí, bueno, el primer eigenvector el uno, el segundo el 2, el tercero el 3, les va a salir aquí un error porque esta variable, eigen, solo en efecto, tiene tres variables en esa posición, pero la numeración va a 0, 1 y 2, no 1, 2 y 3. Ujú. Después aquí, bueno, coloco el xlabel, lo que va a decir en el eje X, lo que dice en el eje Y, eh, cuál es la escala que voy a utilizar y cómo quiero que aparezca la escala. Ajá. Y lo puedo forzar de esta manera. Y los boundaries en X, en Y. Y después imprimo y muestro la gráfica y se ve algo así. Ese es el primer eigenvector en verde, el segundo está en rojo y el tercero está en negro. Entonces, como pueden ver, el primer eigenvalor, en general, son valores positivos. Ajá. El segundo prácticamente se hace cero, ¿no? Porque, pues, tiene casi la misma cantidad de valores negativos que positivos. Y el tercero, pues se hace, la mayoría de los números son negativos. Ujú. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sabemos si nuestra estadística está? Ustedes tienen que hacer es como en las votaciones, ¿no? Que se tiene que tener un porcentaje mínimo de la votación, de la población que vota, para que sea eh, representativo. En ese sentido, por ejemplo, el level set, cuando es menor a -20 veces, o sea, menor a -20 de X, a lo que me refiero es que eh, de la pared o de la interfase que tenga, voy a contar 20 sí, celdas de cálculo o 20 nodos. De ese 20 hacia 21, 22, 20, lo que sea, va a contar los valores que hay en ese valor. Luego, de entre 20 y 5 nodos después de la interfase va a ser otra subsección de la parte gaseosa y va a contar todos los valores que haya en esas celdas. Y después de donde está la interfase a donde va a 5 veces o a 5 nodos de distancia, va a contar otra vez. Y aún así, miren cuántos puntos tenemos de cálculo. Tenemos 7.884.578 puntos, solamente para hacer esta gráfica. Ujú. Aquí, para esta gráfica, que es la intermediaria, eh, tenemos, ¿cuánto son? 6.002.344 puntos. Y para hacer esta tenemos 1.228.311 puntos. Entonces, al final de cuentas, a pesar de que obviamente aquí tenemos contamos un número de celdas menor a comparación de ¿no? De -5 a 20 hay 15 nodos lineales. Recuerden que esta es una simulación 3D. Y de aquí, bueno, no sabemos cuántos haya, puede haber uno, puede haber 200, depende de dónde esté la interfase, ¿no? Muy pegada a una pared, a una de las fronteras o no. Y aún así, estadísticamente, la información que estamos tomando en cuenta, pues es significativa, ¿están de acuerdo? Y bueno, esa parte de aquí muestra prácticamente lo mismo para otro caso. Aquí son casos con diferentes cantidades de líquidos y bueno, en general ese tipo de resultados son de lo más clásicos que pueden encontrar en un paper de turbulencia. Entonces, ¿tienen hasta aquí alguna duda?
chicos. Creo que no, profe. ¿Se entendió lo que les expliqué? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. Sí. Miren, la verdad es que la programación no se puede, ¿cómo se dice? Pues no se puede aprender como tal hasta que uno lo hace, ¿no? Entonces, cuando uno ve un programa, dice, ah, sí, chido, sí, sí se entiende. Pero ya cuando te toca a ti hacerlo, dices, verga, entonces, ¿qué era esta función? Sí, o sea, entran muchas dudas, pero a final de cuentas, por eso es que van a hacer ustedes los procesos, porque pues, es con el punto de que aprendan. Eh, ahora, para yo obtener estos archivos, ¿dónde está? Por ejemplo, este archivo se genera automáticamente del solver, pero este no. Este archivo lo genero yo como un postproceso. Por lo general, el postproceso lo puedo hacer en Fortran, pero este en específico lo tengo en Python. Es algo como este. Aquí, si se dan cuenta, pues tengo muchas más definiciones, funciones definidas. Por ejemplo, aquí arriba el campo, velocidad, de gradiente de velocidad, el level set, el tiempo y el tamaño de malla, tiempo físico, tamaño de malla, los valores de la fase, ya sean líquidos o líquido gaseoso. Y por ejemplo, ¿se dan cuenta? Esa información yo la leo directamente de un archivo HDF5. Esa es la sintaxis para poder acceder al archivo con Python. Eh, aquí estoy leyendo un archivo de texto. Entonces la sintaxis, la función es diferente, ¿ya vieron? Y esto lo que me regresa es eh, box. Esta box, no sé, depende de qué esté leyendo. Puedo estar leyendo, por ejemplo, esta es una función multiusos, o sea, no estoy definiendo que tenga, es para un archivo que tenga n por m columnas y filas. Puedo tener, no sé, por 20,000 filas y 7 columnas, y otro archivo que guarde información de, por ejemplo, el que guarde la información de capa epsilon, ¿no? Y creo que ese tiene 7 u 8 columnas y puede tener 20,000 filas. Luego el del escalar, que es lo de la evaporación, todo ese que se guarda como 12 columnas y 20,000 filas. O sea, guarda el mismo número de filas, pero el número de columnas cambia porque guarda diferente número de variables y diferentes variables. Entonces, yo cada vez que quiero leer uno de esos, pues yo aquí nada más meto el archivo, o sea, obviamente con toda la dirección en donde está guardado el archivo de texto que necesito, y aquí, perdón. Y después hago que me regrese esa variable con el tamaño que tenga, ¿no? Después aquí tengo eh, a ver, aquí, ese es interesante. Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué me puede explicar? Bueno, obviamente aquí dice, ¿no? Aquí estamos obteniendo la base simétrica del tensor de velocidad. Pero ¿se entiende cómo está la operación? ¿Se entiende qué está haciendo? Ah, bueno, yo no la entiendo. No, espera, porque esto me da un problema. Mm, a ver, espera. Mm, Espérenme.
Scalar random equation random scheme temporal evolution. Ok. Bien, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar otra cosa. Esa madre. Velocity. Aquí está. Por ejemplo, esa es la diferencia con un archivo, en Fortran, por ejemplo. Aquí se tienen que definir todas las funciones que se van a utilizar. Después todas las variables, qué tipo de variable va a ser, la longitud en este caso. Carácter es lo que es un string en Python. Integer son valores, son reales, o sea, son números que no tienen punto decimal. Reales son números que pueden tener punto decimal, y cuál es la exactitud que tienen, y la dimensión. Aquí es diferente. En Fortran, las primeras entradas son, por ejemplo, el level set. No, L velocidad. Ese es el vector de velocidad. Entonces, aquí es 3, o sea, porque tiene UW, y aquí puede ser, este caso, puede ser 256, 256, 256, o 258, ¿no? Depende si utilizo celdas fantasma o no. Y eso sí hace la lectura. Y es importante saber cómo lo guarda cómo guarda por default Fortran los arrays, los vectores, porque háganse cuenta que para el punto, suponiendo que vamos porque Fortran va de 1, ¿no? De 1 a 256. Para el nodo que está en la posición 1, 1, 1, aquí en esta variable estamos guardando eh, en entrada 1 la velocidad de nu, en entrada 2 la velocidad de nube, y la entrada 3 la velocidad en W. Pero en Python se guarda al revés. O sea, Python lee un archivo, una variable que se generó en Fortran, pero lo lee. Primero la dimensión en el espacio, por ejemplo, aquí vendría siendo 256, 256, 256, y aquí viene siendo la posición. Suponiendo que es un vector, sin tomar en cuenta ese último número, ¿no? Este de aquí. Es la posición 0, 1 y 2 vendría siendo la posición UW, por ejemplo, ¿no? Eh, esta anotación en Python con los dos puntos se quiere decir que va a hacer la lectura en todo el array, en todos los valores que haya dentro de esta posición. Puede ser de 1 a 10, de 1 a 256, de 0 a 257. ¿Me explico? Y bueno, entonces la ventaja de Python es que está ya compactada la sintaxis, ¿no? Aquí no tenemos que meter ningún do ni ningún for. Y bueno, en Fortran también, en Fortran 95 y 2003 también se puede utilizar de esta manera, y se vectoriza se vectoriza la manera en cómo calcula la computadora, pero hay ciertas operaciones, como cuando calculamos un gradiente con algún, ¿cómo se llama? Esquema específico que queramos, y pues ya no podemos hacerlo así, tenemos que decir uno por uno, ¿no? Por ejemplo, todo ese programa pues, manda a llamar primero ciertas funciones, imprime valores, bla, 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 y aquí al final guarda, ¿no? Muy al final. Pero ese es el programa. O sea, si se dan cuenta, en program, begin program. Todo lo que aquí yo solamente declaro variables generales, las introduzco en calls, que son las funciones, mando llamar y sacar cosas nuevas, y es todo lo que hago.
Aquí lo interesante es, por ejemplo, pressure viscosity, por ejemplo, Mire, aquí estoy calculando un tensor de viscosidad y es más o menos la misma sintaxis que en Python, ¿ya vieron? Solamente que en vez de tener punto, punto, dos puntos, dos puntos, dos puntos y luego los valores que queremos, pues aquí empiezan primero a la izquierda eso y a la derecha acaba la posición espacial. Y aquí sí tenemos que meter un ciclo do, justamente para hacer la sumatoria en la manera en la que queremos. Ujú. En Python no se utiliza el do, en Python se utiliza el for. No sé, eso es otra sintaxis, entonces es diferente, se tiene que acostumbrar con cada uno. Bueno, acto seguido, aquí se computa la parte simétrica del tensor. Aquí, aquí con esta función, eh, el linear algebra, eh, meto el tensor y obtengo los eigenvalores y los eigenvectores. Pero como no me interesan los eigenvectores, pues yo regreso a esto. O sea, no quiero que me lo regrese. Ujú. Y bueno, aquí yo lo que hago, justamente, tienen que leer bien porque en linear algebra, esta función, la primera posición regresa el tercer eigenvector, la segunda el segundo y la tercera el primero. ¿Me explico? Y yo no tengo todas mis variables así, es la única que sería diferente. Entonces aquí digo, bueno, quiero que lambda 0 sea WS o mi eigenvector 1, que está en la posición 3 de esa función. ¿Me explico? O sea, tiene que tener mucha atención con todo lo que utilizan. Por eso es que a mí no me gusta utilizar mucho Python, porque te tienes que meter a leer y a conocer bien cada función que vas a utilizar. Y hay veces que es mejor, pues, ir de cero y escribir tu función, ¿me explico? O sea, miren, por ejemplo, esta, ¿sí? Y esos son mis esquemas de diferencia finísima, mira, central que scheme, backward y forward. ¿Me explico? Para I, aquí acaba, aquí va para J, central, backward y forward. Y para acá, central, backward, forward. El central point surrounded by different phase, que es un caso especial, bueno, entonces mete esto. Y antes tenía más desmadre, ¿no? O sea, antes, cuando todavía no aprendía a manejar también, a optimizar la memoria, bueno, pues tenía otra discretización, y pues, pero bueno, uno aprende todos los días, ¿vale? Eh, sí, en ese caso, este, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Los eigenvectores no simétricos, no simétricos. Bueno, es una función para encontrar el punto más cercano a un valor dado de una tabla. Y la escritura. Yo quiero escribir los lambdas, los eigenvectores normalizados en la parte gaseosa, líquida y el valor promedio y el level set. Ajá. Y bueno, aquí, eso ya son todas mis funciones. Eso es todo lo que voy a utilizar. Y aquí nada más meto direcciones, meto variables, mando llamar las funciones que ya definí arriba. Y pues guardo en ese caso el tensor A, que es el tensor de gradiente de velocidad, el level set, la función level set, el tiempo, el tamaño de la malla. Leo ese archivo de texto que tiene la información de capa y epsilon y ese que tiene la de Reynolds, números de Reynolds. Computo mi tensor simétrico. eh, Utilizo bueno, a mí me interesa la parte simétrica, entonces computo mis valores. Después los normalizo. Ujú. Y los adimensionales, que no es lo mismo. Ujú.
Tengo mis valores de entrada normales y después, bueno, la inversión de los eigenvectores, eigenvalores con el tensor de esfuerzos de Kolmogorov. Para la parte, ese es para index constants values. Bueno, sí, este es así. Luego viene la parte del gas, luego viene la parte del líquido, luego la promedio y luego escribo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, también, aquí yo estoy imprimiendo en la función que estoy imprimiendo. Print. Las dos cosas que voy a guardar, el numpy, ok, sí, esa función, inicialización de variables, de level city de eigenvalores, cuál es la forma que tiene, ¿no? O sea, cómo es el array, cómo es la matriz. Entonces tiene 256 puntos en X, 256 en Y, 256 en Z, y tiene tres componentes, ¿no? Del vector. Y pues solamente tiene las tres valores, las posiciones en el espacio, entonces te dice que es un escalar. Ujú. ¿Está bien? Oh, no. Ya se me pasó el bus. Bueno, sí, se entendió lo que vimos hoy, lo que es algo eh, este, de algoritmia, ya en programa. No, todo esto que ustedes vieron, no sé, o sea, primero lo tienes que escribir más o menos, que hacer el mapa mental como lo vimos la vez pasada, y qué va a traer, qué no va a traer, qué tengo que llamar, qué tengo que tomar en cuenta, qué tengo que leer primero, pero ya cuando toca programarlo, eso ya es así como se hace, o así, ¿no? Este, pero bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Mm? ¿O comentario? Pues van a ir surgiendo cuando empecemos a programar. ¿Mande? Digo que van a ir surgiendo cuando comencemos a programar. Sí, sí. Pero bueno, les muestro esto para que vean cómo es lo que yo espero que ustedes me entreguen. Al menos ¿cómo se llama? O sea, el orden, cómo me gustaría que ustedes ordenaran sus ideas para presentar las cosas de una manera sintética, comprensible. Que no va a llegar con los de aerodinámica. Pues yo creo que aquí dejamos la clase por hoy, porque tengo que ir a mi casa para darles clase a los de aerodinámica, ¿vale? Sí, profe. Ok, eh, yo mañana voy a empezar a hacer algunos, ¿cómo se llama? Tutoriales de los que les mandé también de OpenFOAM, y les voy a decir cuáles quiero que me entreguen, para que se vayan familiarizando con el uso de OpenFOAM también, ¿vale? Y la próxima clase, pues mañana hablamos de cómo va a ser la evaluación, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces nos vemos. Bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, profe.